tardes, queridos hermanos, amigos. Hoy día nos encontramos nuevamente con Guerreros en Acción. La semana pasada no estuvimos saliendo por motivos ministeriales, pero damos gracias a Dios que Dios permite poder estar nuevamente a través de las redes sociales con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y seguir compartiendo la palabra de Dios. Ahí comparte con tus amigos, avísales a tus amigos que ya empezó Guerreros en Acción. Sabemos que Dios tiene una palabra siempre para cada uno de nosotros. Hay una palabra cada día que Dios quiere expresar a sus hijos, quiere expresar a cada uno. Solamente Dios conoce tu necesidad, Dios conoce mi necesidad y Él conoce aún lo que tú puedas estar anhelando en tu corazón, pero es necesario también oír y escuchar la palabra de Dios. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pedro. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 12 y 15 voy a estar leyendo en esta hora. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del versículo 12 y el versículo 15. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos gracias en esta tarde porque permite, Señor, poder estar una vez más aquí compartiendo tu palabra, poder traer una palabra, Señor, del cielo para cada uno de nosotros, Señor. Padre de la gloria, ayúdame, bendito Dios. Abre mi mente, mi corazón, mis sentidos, Señor, sean dispuestos para la gloria y honra tuya, Señor, en esta tarde. Y bendice, Señor, ahí. Hay corazones, Señor, que necesitan de tu palabra. Hay corazones que necesitan, Señor, de un abrazo, de un consuelo. Hay corazones también que necesitan aún exhortación, bendito Dios. Porque no sabemos, Señor, cómo es que ellos están andando, bendito Dios. Pero tú sí lo conoces, Padre de la gloria. Y que esta palabra pueda ayudar al joven, al anciano, al niño, al adolescente y todos aquellos corazones que necesiten de una palabra, aquellos corazones que necesiten de Jesucristo en esta tarde puedan recibir consolación, puedan recibir fortaleza, puedan recibir delante de tu presencia una bendición grandiosa en cada una de ellos. Toda oposición del enemigo, Señor, ahí lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús, Señor. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Nosotros sabemos la trayectoria del apóstol Pedro, sabemos qué es lo que él hizo, qué es lo que él fue. Para hacer una breve introducción, sabemos que el apóstol Pedro, antes de ser el apóstol de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo, él fue un pescador, fue un hombre del vulgo, un hombre común y corriente como tú y yo, que tal vez no tenía tanta instrucción de repente educativa, pero tenía instrucciones cómo poder en su trabajo él poder ser un buen pescador. Tenía sus barcas, sus redes dispuestas a poder traer alimento, provisión a su familia y poder traer dinero aún para el bienestar de ellos. Pero también vemos cuando Pedro fue llamado en alta mar, aquella circunstancia, dice que no habían pescado nada, no habían traído nada. Y un hombrecito que estaba por ahí por la orilla, que recién empezaba su ministerio, había salido del desierto para ser probado y todo ello, empezó su ministerio y vio a aquel hombre que venía ahí juntamente con Jacobo y sus demás amigos, y él de la orilla le dice: hey amigo Pedro, tira la red a la derecha. Y me imagino que Pedro diría: pero toda la noche hemos estado pescando, hemos tirado la red y no hemos sacado nada. Pero no era cualquier hombre el que le decía que tire a la derecha, era el Hijo de Dios, Jesucristo, que empezaba su ministerio y empezaba llamando a sus discípulos. Y dice que Pedro tiraron la red a la derecha y esa red no lo podían levantar, ya se rompía por la cantidad de peces que habían pescado en ese momento. Era tanto, dice, que esas redes ya se arrancaban, ya se rompían. Pero la alegría que hubo en Pedro y en sus amigos
y la gente que estaba ahí, me imagino que solamente ellos pudieron experimentar todo ello, pero es esa alegría, esa gratitud, es ese gozo que Dios trae a los corazones afligidos. Y después de ello, dice, se subió en la barca y empezó a predicar, y llamó a Pedro, le dijo, ya no serás un pescador de peces, serás un pescador de hombres. Me imagino que Pedro diría, pero ¿cómo voy a pescar los hombres? La mente humana es finita, la mente humana de repente no tiene la capacidad que tiene Dios. Y vemos después que Pedro andando, el Señor lo exhortaba, le ayudaba, de repente lo animaba en momentos difíciles. Aun cuando su suegra se enfermó, el Señor Jesús fue y ahí tocó a aquella mujer, y aquella fiebre fue reprendida en el nombre de Jesús. Y aquella mujer, dice, se levantó, y no solo eso, sino que preparó banquete para el maestro. Imagino que Pedro empezó a aumentar su fe un poco ahí, y aún Pedro era sagaz, era audaz, atrevido en querer hacer las cosas. Pero vemos que en todo ello el Señor le dijo, Pedro, he pedido a mi Padre para que tu fe no desmaye. El enemigo te va a zarandear, y he pedido a mi Padre para que tu fe no desfallezca. Y de ahí vemos cómo es que Pedro también lo negó al maestro 3 veces. Volvió a su vida antigua después de haberlo fallado al maestro, después de haber visto la gloria de Dios en las sanidades, en los milagros, ver la gloria de Dios aún cuando Jesús estaba en aquella cruz y todo ello. Pero él se fue, dice, a la orilla del mar. Él se fue de repente decepcionado, amargado con las actitudes que él había hecho a su maestro. Pero Jesús estaba en la orilla con un refrigerio, las brasas ardían y un pez ahí. El Señor lo estaba preparando para darle de comer a Pedro, para alimentarlo. Y después Pedro esperaron 40 días. Después que el maestro se fue, el maestro le dice, Pedro me ama, lo restituyó. Todo lo que él había hecho negativo delante de su maestro, el Señor lo restituyó con una simple pregunta: ¿me amas? Dos palabras que para el mundo puede ser insignificante, pero para Dios tiene mucho poder, tiene mucha convicción. Y esa es la convicción que tenemos que tener como hijos de Dios. Esa es la dirección que debemos de tomar como hijos de Dios. Una dirección de poder agradar a Dios, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce el corazón de los que estamos en este lugar. Y es necesario que este corazón se limpie para poder agradar a Dios. Y Pedro esperó la promesa del Espíritu Santo. En aquel Pentecostés eran más de 500 los que estaban ahí esperando la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Consolador. Pero la Biblia dice que solamente 120 perseveraron y conquistaron aquella promesa. Es tiempo, hermano, de poder conquistar las promesas de Dios en nuestras vidas. El desánimo, el cansancio te lleva a no ver la gloria de Dios, a no poder palpar las promesas de Dios, a no poder recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero vemos ahí cómo es que estos 120 perseveraron en aquella promesa y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Luego vemos a un Pedro diferente. A un Pedro que cuando predicó en el pórtico de Salomón, aquel cojo se levantó y caminó. Y ese cojo no se fue triste. Ese cojo se fue saltando, danzando, me imagino. Él pedía una limosna, él pedía dinero. Pero Pedro y el que estaba con él le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tal vez como siervo de Dios, como hijos de Dios, no podemos tener el dinero de lo que tiene el prójimo. No podemos tener el dinero de lo que tiene un empresario, un político. Pero lo más importante que el dinero es tener el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que no importa el dinero, lo que importa es poder hacer la gracia y la voluntad de Dios en nuestras vidas, poder demostrarle al mundo que hay un Dios que todavía sigue sanando, hay un Cristo que todavía sigue perdonando, hay un Cristo que todavía sigue haciendo prodigios y milagros, que puede rescatar al alcohólico, a la prostituta, al drogadicto,
aquel niño que fue flagelado en su niñez, aquellos traumas que le llevaron de repente a cometer suicidio o a vivir una vida amargada, un corazón apartado de Dios. Es ahí cuando Cristo viene y cambia el corazón del hombre. Porque Él no ha venido a juzgar, Él ha venido a salvar y a perdonar todo lo que estaba perdido. De repente tu vida está camino a la perdición. De repente sientes que nada te va bien, sientes que todo se está perdiendo. Pero quiero decirte que hay un Cristo de la gloria, que lo que estaba perdido, Él lo levanta. Lo que estaba perdido, Él lo restituye. Lo que estaba muerto, Él da vida. A ese Cristo nosotros predicamos. Y es ahí cuando Pedro empieza a llevar la palabra de Dios. Y aquí en esta carta del apóstol Pedro dice a los cristianos que estaban esparcidos por muchas regiones de Asia, por muchas regiones en Galacia, Capadocia, en el Ponto y en Bitinia, había persecución por causa del evangelio de Jesucristo. De repente en la actualidad no tenemos esa persecución, pero hay países donde el hablar de Cristo trae consecuencias de muerte, donde predicar del evangelio trae muerte. Pero aquí en Sudamérica y parte del mundo todavía hay libertad de culto, pero muchas veces esa libertad de culto lo estamos utilizando mal. Líderes, evangelistas, ministros de Jehová, salmistas, utilizando el evangelio como un fin lucrativo, utilizando el evangelio como un fin de egocentrismo, mas no que el nombre de Jehová sea exaltado, mas no que el nombre de Jehová sea alabado, porque Él creó al hombre para que el hombre pueda adorar y alabar a Dios. Pero muchas veces el hombre busca la alabanza personal, busca el egocentrismo en su vida, y lo único que quieren ser reconocidos y no quieren dar a conocer al único que pudo dar la vida en aquella cruz del Calvario. Y ese único se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero es necesario seguir predicando la palabra de Dios. Y la circunstancia era que los cristianos eran esparcidos por ambos lugares, y Dios permitió. ¿Saben por qué? Porque muchas veces podemos estar ahí un grupo de personas en un lugar, y ese grupo ha crecido, ese grupo sigue llenándose del poder de Dios, ese grupo sigue aprendiendo la palabra de Dios. Pero ¿de qué nos vale ya llenarnos tanto y no poder salir y predicar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque todavía no hemos tenido un arrepentimiento sincero en el corazón. Falta convicción de predicar al mundo y decir que hay un Cristo de poder que puede perdonar la vida de mucha gente que necesita. En el versículo 12 de Primera de Pedro, el capítulo 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué testimonio? ¿Cómo caminamos en el mundo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para ganar a tu hermano, a tu amigo, a tu prójimo? ¿Estamos caminando como hijos de Dios? ¿Estamos testificando qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿O estamos escondiendo la palabra de Dios? ¿O nos estamos llevando una vida en la iglesia, una vida de testimonio? En la iglesia, en mi entorno cristiano, una vida de santidad, una vida que refleja a Cristo. Pero en la sociedad cambio esa perspectiva y llevo una vida desagradando el nombre de Dios, pisoteando la sangre de Cristo, burlándome del Señor. La palabra de Dios nos muestra dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. Santiago dice: de una fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. Es necesario definirnos como cristianos. ¿Qué testimonio estoy dando ante la sociedad? ¿Qué testimonio estoy dando ante mis amigos? Es necesario llevar una vida plena. Por eso dice el título: vivir como siervos de Dios. Llevar un testimonio como hijos de Dios, no como el mundo, no como la gente impía. La gente impía en la iglesia alaba a Dios. La gente impía muestra reverencia a Dios en el público, pero en el escondido se burla de Dios, porque están muertos en sus delitos y en sus pecados. El pecado lo único que trae es confusión, es muerte. El pecado trae maldición a nuestras vidas.
Es necesario arrepentirnos, como decía el profeta Jeremías. Arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos, de nuestros malos hábitos. Es necesario tomar decisiones que cuestan en nuestra vida. El negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz cada día y seguir a Jesucristo. Pero eso demanda de carácter, eso demanda de decisión personal. Porque el amigo no te va a cambiar, porque el pastor no te puede cambiar, porque el evangelista no te puede cambiar. Pero el único que puede cambiarte se llama Jesucristo. Pero es necesario tomar decisiones en la vida, de poder negarme a una invitación del mundo, de poder negarme a conversaciones que no traen edificación para mi vida, de poder reflejar en la sociedad, en el mundo, que soy un hijo de Dios, de no avergonzarme de cargar una Biblia, de no avergonzarme de alabar a Dios y decir que soy un hijo de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que aquel que se avergonzare de Dios aquí en la tierra, el mismo Señor Jesús nos dijo: yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. Es necesario tomar decisiones que nos ayuden y nos mantengan en vuestra manera de vivir con los gentiles, con la gente que no conoce de Jesucristo. ¿De qué te vale portarte bien en la iglesia? ¿De qué te vale portarte bien con los hermanos si con los gentiles te portas como un hijo de perdición? ¿Estamos dando buen testimonio o estamos dando mal testimonio? Es necesario definirnos, tener identidad en nuestras vidas, de poder reflejar el evangelio de Jesucristo, no un evangelio de religión, no un evangelio pobre, ni un evangelio de virucho. El apóstol Pedro en Romanos 2 dice el evangelio de poder, porque el evangelio es poder de Dios, decía el apóstol Pablo. A ese evangelio de poder, ese evangelio que te ciñe tu vida, que te ciñe tus lomos con la armadura de Dios, según Efesios 6, del 10 en adelante. Ese evangelio que te prepara para el día malo. Ese evangelio que te prepara para las malas noticias. Ese evangelio que en medio de la oscuridad, en medio de la soledad, es lámpara a tus pies, como dice el salmista. De ese evangelio hablamos, ese evangelio que cuando tienes una enfermedad o te detectan una enfermedad o viene una enfermedad a tu vida, ese evangelio trae medicina para tus huesos y refrigerio para tu alma. Es necesario tomar decisiones que en la vida nos van a costar, sí, nos cuestan. Hoy día leí en un periódico que decía: hay una pandemia oculta que nadie habla de ello. Vino el COVID, todos hablan del COVID. Vienen muchas enfermedades y están hablando de eso. Están hablando de incendios que hay en las costas de Hawái, que ha habido. Están hablando de muchas cosas, pero no hablan de una pandemia ocultamente que está matando la sociedad, que está matando la familia. Y esto es el odio, la amargura, la ira y el rencor. Muchos feminicidios en los hogares. Hombres que ya lo único que hacen es matar a la mujer, violar a un niño, violar a una niña. Ya la vida en este tiempo no cuesta nada. Por una simple objeto que tú tengas en tus manos, aún te quitan la vida. Y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. El hombre destruye al hombre. La humanidad se está destruyendo a sí misma. Esa pandemia llena de tanta cosa que lo único que trae destrucción a la sociedad se llama pecado. La raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, que es el pecado. El pecado ha venido a destruir, el pecado ha venido a robar, el pecado ha venido a matar, el pecado viene a violar, el pecado viene a blasfemar, el pecado viene con odio, con amargura, con ira, con celos, que lo único que hacen es a la mujer pisotearlo, destruirlo y asesinarlo. Pero es necesario tomar decisiones y poder seguir predicando de Jesucristo. Que esta pandemia, de hecho, los males van a venir, pero tenemos que seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Yo no quiero ver a mi familia de repente irse a la eternidad, morir, pero sin Cristo. Es necesario seguir predicando de Jesucristo. Es necesario seguir testificando de Jesucristo. Porque esa es la voluntad, según el versículo 15, de Dios.
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Por qué hablan? ¿Eres cristiano? Uy, eres peor que lo del mundo. Porque hemos dado mal testimonio ante la sociedad. Porque muchos líderes, predicadores y cristianos han pisoteado la sangre de Jesucristo. Pero tú y yo somos llamados para reivindicar todo eso. Con nuestro buen testimonio podemos ganar aún aquellos que un día conocieron la palabra y aún blasfeman de Dios. Es necesario seguir adelante. Yo no voy a cambiar al impío. Yo no voy a cambiar a una persona que está lleno de tantas cosas en su mente. Yo no voy a cambiar a aquel que se dice ser sabio y se cree un erudito de la palabra, pero no vive conforme a la palabra. Pero hay alguien que sí puede cambiar, se llama Jesucristo. Él es el único que puede guiarnos a través del Espíritu Santo en sus vidas y puede ayudarnos a seguir adelante, poder seguir confiando y creyendo que el Cristo de la gloria está dispuesto a ayudar a todo aquel que quiere de Jesucristo. El 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos ha llamado a una libertad, a ser libres. ¿Cómo estamos utilizando esa libertad? Libertad para burlarnos de Dios, libertad para moverme en el pecado. Tengo la libertad para hablar mal de mi prójimo. Tengo la libertad para hacer daño a mi prójimo. De esa libertad no está hablando el Señor. El Señor está hablando de una libertad, pero esa libertad para nosotros glorificar el nombre de Dios y hacer lo bueno y ser buenos siervos de Dios. Es necesario definirnos. ¿Cómo es que yo quiero llegar al reino de los cielos si es que quiero llegar? Pero si es que no quieres llegar a ese lugar, sigue viviendo como más te plazca. Sigue andando como más quieras. Camina por el camino que quieras seguir, pero quiero decirte que no vas a llegar a nada con esas decisiones. Porque el camino hacia la vida eterna solamente es a través de Jesucristo. El versículo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Estamos temiendo a Dios? ¿Estamos honrando al Rey? Tú tienes la respuesta. Yo tengo mi respuesta. Es necesario seguir avanzando como hijos de Dios. El versículo 20 dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si por hacer lo bueno se va a levantar tu familia en contra tuya, si por tomar la decisión de servir a Dios tus amigos te van a despreciar, de repente el enamorado te va a decir: ya no sigo contigo. La enamorada te va a decir lo mismo. De repente tus padres te van a decir: no, si has recibido a Cristo, desde hoy no entras a mi casa y te vas de nuestras vidas. Quiero decirte, como decía el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Jehová está dispuesto a ayudarte, a recogerte en sus brazos, en su regazo, y poder ayudarte. Él va a abrir caminos, Él va a abrir lugares, Él va a abrir refugio para tu vida, para tu alma. Y no solo eso, va a tocar corazones de gente que te va a tender una mano, que te va a extender su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque has tomado una buena decisión. Por eso, si por causa del Evangelio eres oprimido, eres blasfemado, si por causa del Evangelio aún eres criticado, quiero decirte: sigue adelante en Cristo Jesús.
Pero si no estás caminando bien por el Evangelio y te critican, es tiempo de reaccionar, es tiempo de recapacitar, es tiempo de decirle: Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, dame la dirección, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Y es reconocer, y cuando tú reconoces que has estado haciendo algo mal o algo malo en tu vida, la Biblia dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Es necesario humillarnos delante de Dios, pedir perdón y empezar una vida nueva y seguir adelante en Jesucristo. Que nada puede estorbarnos en este camino del Evangelio, ni lo alto ni lo profundo, decía el apóstol Pablo. Nadie nos puede separar del amor de Dios, pero muchas veces hay cosas que nos están separando de Dios. Hay cosas, hay decisiones, hay muchas maneras como el enemigo utiliza para separarnos de Dios, pero es necesario tomar una decisión firme. El 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quieres seguir las pisadas del Maestro? Te tengo una noticia: vas a llorar, vas a sufrir. ¿Quieres seguir las pisadas del Maestro? Te van a calumniar. ¿Quieres seguir las pisadas del Maestro? Aún te pueden dar la espalda a tus seres queridos. Pero si sigues esas pisadas, yo quiero decirte que cada pisada que des, vas a ir viendo la gloria de Dios. Cada pisada que des, la gracia de Dios va a descender sobre ti. Cada pisada que des, todo lo que venga en contra tuya va a tener que huir. ¿Sabes por qué? Porque no vas a estar solo. Porque el que está contigo es el poderoso gigante. El que está contigo es el que te va a ayudar a seguir en las batallas, en las luchas, en las pruebas, en las dificultades. Él va a estar ahí para ayudarte. Él va a estar ahí para darte fuerza, para levantarte y poder darte una vida, una oportunidad para que tú puedas seguir. Porque ¿quién te dijo que el Evangelio es algo fácil? El que te dijo que el Evangelio es fácil te ha mentido. Porque Jesús no llevó un ministerio fácil. Porque había hombres que conocedores de las leyes, fariseos, jebuseos y tantos feos que habían en ese tiempo, que conociendo la palabra de Dios, dejaron que esta palabra les corrompa sus corazones, utilizados por una manifestación del padre de este mundo llamado Satanás, que cambió la verdad por la mentira y empezaron a blasfemar del Maestro, a criticar del Maestro, a encender pleitos, a levantarse la gente en contra de Jesucristo. Pero Jesucristo, que sabía el pensamiento de aquellos hombres, cómo caminaban hablando mal de Él, pero Él seguía haciendo lo bueno. Su mente no estaba ocupada en esta gente. Su mente estaba ocupada que Él tenía que llegar a aquella cruz. Su mente estaba ocupada que Él tenía que llegar a aquella cruz del Calvario para darte oportunidad, para darte vida, para darte sanidad, para romper ligaduras, ataduras, para romper maldiciones en nuestras vidas generacionales que ni culpa hemos tenido nosotros. Pero esas maldiciones llegan, ¿saben por qué? Porque hay un ser maligno llamado Satanás que utiliza a mucha gente para poder maldecir en nuestras vidas. Y la Biblia habla que esas maldiciones pueden llegar hasta la tercera, cuarta generación. Pero también quiero decirte que a través de Jesucristo todas esas maldiciones se quebrantan y se rompen en el nombre que es sobre todo nombre. Y la palabra dice que toda rodilla se doblará delante de la presencia de Jesucristo. ¿De qué grupo estamos? ¿De los fariseos o de los discípulos que andan con Jesucristo? Es necesario tomar decisiones en nuestras vidas y poder seguir aquellas pisadas, que por seguir esas pisadas te van a vituperar, te van a dejar de lado, te van a criticar, van a querer verte destruido. Están contando los minutos para que puedas pecar. Están esperando la hora que una mala noticia que digan: este siervo, esta sierva cayó en pecado. Pero quiero decirte que si te coges de la mano de Jesucristo y sigues esas pisadas, Él no te va a dejar, porque Él no desampara la obra de sus manos. Es necesario seguir adelante, pero no nos confiemos tampoco. Que este corazón siga el amor a Dios, el temor de Dios,
que por más que quieras hacer lo malo, que por más que tu pie quiera desviarse, quiero decirte que si ese temor y ese amor está en tu corazón, Él no te va a dejar. Él no te va a dejar que te caigas, sino Él te va a seguir levantando, Él te va a seguir ayudando, Él te va a seguir instruyendo para que podamos seguir adelante. El versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. A ese Cristo tenemos que seguir, a ese Cristo que no hubo pecado en Él, que no halló un engaño en su boca, que no hablaba mentiras, que no hablaba en contra de su prójimo, solamente hablaba la verdad, hablaba las bendiciones, hablaba los regalos que tenía Dios para la humanidad a través de la salvación. El versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero a veces vienen a hablar mal de nosotros y se nos sale la carne, es porque todavía el Espíritu no está gobernando nuestras vidas. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a gobernar nuestra mente, nuestro corazón, por más que te vengan con noticias falsas, por más que te vengan con chismes y habladurías, quiero decirte que tu corazón va a entender y va a decir que no es necesario responder. Muchas veces vas a tener que callar, muchas veces vas a tener que humillarte, pero si es por la causa de Cristo, bienvenido sea, porque la Biblia dice: al que se humilla, Él lo levantará. Es necesario humillarnos delante de Dios, delante de los hombres. No, delante de los hombres tenemos que seguir testificando que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tenemos que negar nuestra fe, tenemos que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Pero si es necesario pedir perdón también, de repente hemos fallado, humillarnos delante de la persona y pedirle perdón. Pero por causa de Jesucristo no te humilles y nos humillemos delante de ningún hombre. Solamente humillémonos delante de Dios. Pero si ha faltado aquel hombre, aquella mujer, sí es necesario humillarnos a través del perdón, porque ahí vamos a obtener salvación y vida eterna. El 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados en aquel madero. Ese madero era maldición en aquel entonces. Todo aquel que llegaba al madero era un asesino, era un delincuente, era un corrupto, era la escoria de la sociedad. Pero ahí llegó un hombre inocente, que el único fin era traer vida y oportunidad para todo aquel que quiera de su Padre. Trajo un regalo precioso llamado salvación. Y aquel madero que fue maldito, cuando llegó Jesucristo a aquel madero, cuando Jesucristo murió en aquella cruz, cuando Jesucristo derramó su sangre en aquella cruz, ese madero dejó de ser maldición y ese madero se convirtió en una bendición. Esa bendición significa oportunidad, esa bendición significa una llave nueva, un camino nuevo, una puerta que se abre para darnos oportunidad. Miramos y miremos aquella cruz, pero no como símbolo de victoria como los satanistas lo toman, sino miremos aquella cruz como símbolo de victoria, que a través de aquella cruz del Calvario se tendió el puente entre Dios y el hombre, y el único que puede llevarnos se llama Jesucristo. Y voy a terminar ya con esto. El versículo 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si estás descarriado, si haces del evangelio conforme a tu voluntad, quiero decirte que es tiempo que volvamos al rebaño de Jesucristo. ¿Quién te dijo que puedes adorar solamente en tu casa? ¿Quién te dijo que en tu casa puedes ayunar, puedes orar, puedes vigilar, puedes cantar y no congregar?
¿Quién te puso esa mentira en tu corazón? Hebreos 10:25, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia. Eso se llama religiosidad. La religiosidad te lleva a la muerte eterna. Pero la obediencia al Padre de las luces, al Padre de la gloria, a la luz resplandeciente, al lucero de la mañana, te lleva hacia la vida eterna. Te lleva que Dios pueda abrir esas puertas y podemos llegar hacia la vida eterna. Porque el pastor de pastores, llamado Jesucristo, nos está esperando con brazos abiertos. De repente te hirieron, Él está dispuesto a vendar tus heridas. De repente te trasquilaron, Él está dispuesto a devolverte tu lana. De repente te magullaron, Él está dispuesto a darte un abrazo. ¿Por qué dejar el rebaño de Jesucristo? Es tiempo de reflejar el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Es tiempo de dar testimonio que el Dios poderoso sigue ayudando, sigue cambiando, sigue transformando, que el Dios poderoso sigue sanando. Tienes una enfermedad, ese mismo Dios te puede sanar hoy en esta tarde. Ese mismo Dios te da la oportunidad. De repente no conoces a Cristo todavía, o te has descarriado, te apartaste del Evangelio. Hoy es el día que puedas regresar al camino de Jesucristo. Y es ahí que obtienes la salvación y la vida eterna. Por eso es necesario, hermanos, que esa gracia de Dios pueda descender en tu vida, en mi vida. Pueda descender y pueda llenarte. Es necesario que el Espíritu Santo te pueda tocar tu corazón, tu mente, y poder volver a las pisadas del Maestro. Poder volver al camino del Evangelio. Un Evangelio de poder, un Evangelio de testimonio. Un Evangelio que glorifica el nombre de Dios, no que glorifique a los hombres. Porque si estás siguiendo un Evangelio que glorifica a los hombres, quiero decirte que te arrepientas y que te apartes de esos caminos. Porque el único que tiene que ser glorificado se llama Jesucristo. Él es el único que se merece la gloria, la honra y el poder y la alabanza. A Él nosotros le adoramos. A Él nosotros congregamos en la casa de Dios. Pero es necesario, hermanos, seguir adelante. Seguir adelante, tomar decisiones que nos llevan hacia el reino de Dios, hacia la vida eterna. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta tarde. Y que el Espíritu Santo te esté tocando ahí donde estás. No sé cuál es tu necesidad. No sé cuál es tu problema. No sé qué angustia tienes en tu corazón. De repente hay una raíz de amargura que lo único que hace es magullarte tu mente, tu corazón, y predicarte el enemigo a tu mente que tú no vales para nada, que no sirves para nada. Pero quiero decirte que hoy el Espíritu Santo está ahí para tocarte. Lo que estaba muerto, resucitar en el nombre de Jesucristo. Abre tu corazón en esta tarde y repite conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, yo me acerco delante de tu presencia, Señor, y te pido, Señor, una oportunidad en mi vida. Yo abro mi corazón en esta tarde, Padre de la gloria, para que tú entres, Señor, y puedas sacar todo lo malo, toda basura de mi corazón. Y no solo eso, sino gracias a la oportunidad que me das de poder volver, Señor, a tu camino. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por darme esa oportunidad de vida eterna, Señor, a través de tu nombre. Y en esta hora, Señor, yo te recibo como el amo y dueño de mi vida. Y no solo limpies este corazón, sino habita en este corazón, habita en esta mente, habita en este cuerpo, bendito Dios. Y que tu nombre sea reflejado en mi vida. Que tu nombre sea reflejado en mis actos. Que tu nombre sea reflejado en mi testimonio.
Padre de la gloria, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero decirte que si has hecho esta oración, hay fiesta en el reino de los cielos. Hay regocijo cuando un pecador viene y se arrepiente de sus pecados. Dios te bendiga grandemente y no olvides que tenemos que vivir como siervos de Dios. Tenemos que vivir y andar como siervos de Dios. Ya no como uno más del mundo, ya no como un religioso más en este mundo, sino como un verdadero siervo de Dios que hace la voluntad de su Padre y sigue las pisadas del Maestro. Que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Luego regreso para las peticiones.